Vivimos en un mundo inseguro. La incertidumbre y el temor reina por doquier. Y ante todas las interrogantes del ser humano, la Santa Biblia es el libro donde encontrarás la respuesta y, por sobre todo, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios y el secreto para disfrutar de paz y felicidad junto a los pastores Luis Guerra y Walter Flamenco. Aquí comienza Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa titulado Biblia Fácil. Estamos iniciando el segundo tema que hemos de desarrollar en el día de hoy, y esta es la tercera temporada, pudiéramos llamarlo así, de estar desarrollando este programa tan importante que lleva como tema principal verdades para el tiempo del fin. Me acompaña el pastor Walter Flamenco, director de Ministerio Personal. ¿Qué tal, pastor Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Encantado de participar una vez más del programa de este día. Bueno, estaremos en el día de hoy estudiando un tema muy importante, apreciados amigos, que tiene que ver con algo que te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí, a todos los que podamos escucharlo. Pero para eso debemos entonces hacer lo posible para compartir este link de YouTube, de Facebook con otras personas. Pero para saber de qué será el tema de esta noche, vamos a preguntarle al pastor Walter sobre qué es el tema que vamos a estudiar en el día de hoy, Walter. Bien, Luis, el tema de hoy en Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin, es ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Cada día en los noticieros nacionales e internacionales vemos tragedias por doquier. El mundo entero vive en un caos y de pronto nos damos cuenta que el ser humano no está preparado para las tragedias. Y muchas veces surge la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de toda tragedia? Hoy en día, queridos amigos, estamos viviendo en una época de crisis y por causa de la pandemia, los vecinos, los amigos, los familiares son partícipes de tragedias que les tocan muy de cerca y muchas veces nos llena de mucha tristeza cuando un amigo o un ser querido sufre, incluso tiene que morir. Por eso, una vez más, el ser humano, ante todas estas tragedias y sufrimientos, se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo este dolor? A través de este programa, trataremos de responder de acuerdo a la luz de la Biblia a esa interrogante. Y yo espero que prestes mucha atención, porque hoy más que nunca el ser humano necesita comprender qué es lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento y dolor. Pastor Luis. Gracias. Amigos, no te puedes perder este momento tan importante. Comparte con otras personas. Y ha llegado un momento especial. Vamos a escuchar una intervención musical y retornaremos con más de su programa Biblia Fácil. Recibiré tu poder, recibiré tus milagros, conforme a tus promesas, conforme a tus bondades, porque
porque tú eres mi Señor. Si me humillara delante de tu gloria, arrepentido de mi error, y buscara de su espíritu, sé que el Señor me atenderá, oyendo así mi oración. Perdón yo tendré, curado seré, por tu gran bondad y tu inmenso amor. Perdón yo tendré, curado seré, por tu gran bondad y tu inmenso amor. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios. Tú me amas, Señor, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios. Tú me amas, Señor, tú me amas. Creo en tus promesas, aleluya. Creo en tus promesas, aleluya. Perdón yo tendré, curado seré, por tu gran bondad y tu inmenso amor. Perdón yo tendré, curado seré, por tu gran bondad y tu inmenso amor. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios. Tú me amas, Señor, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios. Tú me amas, Señor, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios. Tú me amas, Señor, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios. Tú me amas, Señor, tú me amas. Creo en tus promesas, aleluya. Creo en tus promesas, aleluya. Creo en tus promesas. Si tú crees, creo en tus promesas, aleluya. Gracias por sintonizar su programa Biblia Fácil. Decíamos hace un momento que el ser humano hoy en día sufre a causa de las tragedias. Y el problema que hay es que muchas veces nosotros tratamos de culpar a Dios porque Él no hace nada para ayudarnos. Y saben que hay alguien que se alegra por toda esta situación. Es Satanás, es el diablo, porque tal como vamos a descubrir en esta oportunidad, Él es precisamente el causante de todo este dolor, de toda esta tragedia. Pastor Luis, quiero hacerte una pregunta en esta oportunidad. ¿Por qué existen las tragedias? ¿Será que Dios es el culpable de todo esto, de este sufrimiento que afecta a la humanidad hoy en día? Bueno, Walter, en primer lugar, las tragedias no las podemos nosotros
profetizar que nos van a suceder en tal fecha, tal hora. Las tragedias son indescriptibles. Llegan a la humanidad cuando la humanidad menos las está esperando. No avisan, queridos amigos, en qué momento van a tocar nuestras puertas, y muchas veces llegan cuando estamos iniciando el sueño o cuando estamos en lo mejor del sueño. Y lo cierto es que detrás de una catástrofe, detrás de una inundación, un terremoto, un huracán o algo por el estilo, cuando pasa, la mayoría de los seres humanos preguntan: ¿por qué a mí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto en mi vida? Y esas preguntas definitivamente nosotros debemos entenderla en el marco bíblico, Walter. Jamás vamos a entender el origen del sufrimiento si no entendemos el origen del mal, de dónde trasciende, qué hay detrás de todo esto. Y cuando nosotros pensamos en estas cosas que están sucediendo, en las calamidades del cielo, de la tierra, del mar, etcétera, nosotros cuestionamos, somos muy rápidos para cuestionar a Dios, y pues pensamos en algún momento que no vamos a poder captar por qué estas cosas están sucediendo. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a tener una idea clara de quién es Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Y creo con categoría y afirmo que Dios pudo haber hecho a los seres humanos programados tipo robot, con alguna batería que se pudiese cargar de manera automática, pero Dios no hizo eso. Dios nos creó a nosotros porque quería compartir su amor, y el ser humano fue creado por Dios para amar. Pero Dios creó al ser humano con algo que se llama la capacidad de elección o de elegir, que bien puede ser presentado como el concepto de libre albedrío. Cuando vamos a estudiar la Biblia, nos encontramos que allí en el libro de Josué, quisiera invitarte, si estás en tu casa, estás en algún lugar escuchando este mensaje, a que busques el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 15. Dice así el texto bíblico: pero si os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue la capacidad que Dios le dio al ser humano de libre albedrío, de libre elección. Al hacer esto, Dios confió y Dios le otorgó ese privilegio al ser humano, pero también Dios estaba corriendo el riesgo de que algún ser creado por Él pudiera elegir hacer lo malo. Y en efecto, eso fue lo que sucedió, apreciados amigos y queridos hermanos. Y cuando vamos a ver dónde inicia el problema no inicia en el planeta Tierra, el problema inicia desde el mismo cielo. Y vamos a leer lo que dice el libro de Isaías. El profeta Isaías, de manera muy, pero muy clara, nos dice a nosotros cómo has caído del cielo. Isaías capítulo 14, y vamos a leer los versículos 12 al 14. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú que has dicho en tu corazón: subiré al cielo, me levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí la Biblia, Walter, nos está describiendo de una manera muy especial quién era ese ser muy considerado, de alta estima delante de todo el ejército de los ángeles. Se llamaba Lucifer. El nombre Lucifer es un nombre creado por Dios y significaba ángel de luz. Era el más elevado de todos los seres que había en el cielo. Era hermoso, era encantador. Fue creado por Dios para una posición especial. Era el músico de toda la hueste angelical, del coro angelical. Y cuando leemos el libro de Ezequiel, el capítulo 28,
los versículos de repente del 13 en adelante. Voy a leer Ezequiel, el 13, dice, del versículo 11, Ezequiel 28, del 11 en adelante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada tu hermosura. En Edén estuviste en el huerto, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Se nos da una descripción de este hermoso ángel que había sido creado por Dios para representar a toda la hueste angelical y ser el músico de todos los músicos. Pero dice el texto que su corazón se exaltó por su belleza y su sabiduría se corrompió. Es un misterio de misterio, no lo podemos entender, pero así como Dios hizo a los seres humanos con libre albedrío, Dios hizo a los ángeles con libre albedrío y un día este ángel se rebeló. Existen personas que dicen que Dios creó el diablo, pero no es así. Dios no creó el diablo, Dios creó a Lucifer y a todos los ángeles y él era especialmente hecho para adorar el nombre de Dios. La Biblia nos registra que era un ángel de luz, perfecto desde que fue creado, pero se encontró en algún momento el mal. Ahora surge la pregunta: si este ángel se rebeló en el cielo y era perfecto en todos tus caminos, ¿por qué Dios no lo destruyó? Y creo, Walter, que esa es la pregunta que yo me animaría a hacerte a ti en esta oportunidad, para ver si tú nos das algún tipo de pista y nosotros podemos tratar de tener una idea un poquito más amplia. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás o a Lucifer? Muy interesante pregunta, Luis. Y sabes que también es un poco difícil de responder. Sin embargo, partimos de una base, queridos amigos. El universo perfecto que Dios había creado se rompió por causa del pecado. Ya se describió, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cómo fue que se produjo esa rebelión en el cielo. Y ya el pastor Luis comentó lo que la Biblia dice al respecto. Así que podemos imaginarnos respondiendo a esa pregunta, por lo menos en dos posibles escenarios. Veamos el primero. Imagínate que Dios hubiese destruido inmediatamente a Satanás en el momento que él se rebeló allá en el cielo. ¿Qué pasaría con los otros seres creados, llámese ángeles, querubines o los otros universos perfectos? Si Dios no se le obedece, Él destruye, Él mata. Y por supuesto llegamos a la conclusión en este posible escenario que los seres de otros universos y los otros seres creados hubiesen entonces tenido la posibilidad de obedecer a Dios, no por amor, sino por temor al castigo. Veamos el segundo escenario. Bueno, diría Dios, está bien, dejémoslo, ignoremos lo que Lucifer hizo, sigamos adelante, el universo tiene que seguir su rumbo. ¿Qué sucedería en ese posible escenario? Los seres creados y también todo el universo nunca se darían cuenta acerca de las consecuencias terribles de la desobediencia, de la rebelión, del pecado. Es por eso que la Biblia nos da la respuesta. Dios dice que después de esa rebelión,
dice que Él arrojó del cielo a Satanás, le permitió continuar, porque Dios quería respetar la libertad del ser humano y quería que el hombre se diese cuenta por sí mismo acerca de la gravedad del pecado y las consecuencias de la terrible decisión que Lucifer y los ángeles que le siguieron habían tenido. De esa manera, el hombre mismo se iba a dar cuenta acerca de la gravedad y de la realidad del pecado. Queridos amigos, eso es lo que vamos a tratar de descubrir a la luz de la Biblia en esta oportunidad. Por lo tanto, deseamos que tú sigas considerando seriamente el plan de Dios. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Te das cuenta, querido amigo? Vamos entonces en esta oportunidad a descubrir más acerca de cómo se originó el sufrimiento, pero cuál es la solución para ello. No te vayas, sigue escuchando este programa. Visión Global Media pone a su disposición el extraordinario curso bíblico a todo color, Verdades para el tiempo del fin. Para solicitar y recibirlo en formato digital, lo puedes hacer inmediatamente pidiéndolo al número de WhatsApp 6940-5252 o lo puedes descargar en la página de Facebook de Visión Global Media. Obtén este valiosísimo material que será de bendición para ti y tu familia. Recíbelo hoy mismo, completamente gratis, y disfruta de estas maravillosas lecciones de la palabra de Dios. Gracias por preferirnos. Queridos amigos, han escuchado ustedes que está disponible en formato digital la revista Verdades para el tiempo del fin. Aquí ustedes podrán encontrar las respuestas a las interrogantes que muchas veces el hombre se pregunta, pero la Biblia tiene la respuesta. Así que, ya lo saben, solicítenla de la forma como ya se explicó. Decíamos en el bloque anterior que Satanás, Lucifer en ese momento, fue arrojado del cielo y dice que fue arrojado a esta tierra. Dios tenía un plan de crear este universo, de crear el planeta Tierra. Pastor Luis, ¿qué pasó con el planeta Tierra? Dios creó a Adán y Eva, una obra perfecta. ¿Qué sucedió en relación a la tragedia? Bueno, en primer lugar, Walter, tenemos que recordar que la rebelión de Satanás o de Lucifer trajo consecuencias celestiales. Eso es importante, y trajo discordia entre todos los seres angelicales. Y como decías en el segmento anterior fue expulsado del cielo. ¿Y a dónde iba a ir? ¿Verdad? Qué interesante, amigos, es que Dios tenía el dilema. ¿Qué hago ahora? ¿Creo la tierra? ¿No la creo? Sin embargo, Dios conoce el fin desde el principio, y Dios todo lo maneja. Es la sabiduría infinita. Por lo tanto, Dios siguió con su plan original de crear el planeta Tierra, Pastor Walter, y eso es importante. Ahora, para crear el planeta Tierra y crear la raza humana, Dios podía seguir el modelo del cielo, crearlos con libre albedrío o crearlos de manera tipo robot, pero Dios es Dios y Dios
intenta compartir su amor y que existe ese relacionamiento hacia Él, producto de la comunión que tenemos con Él. Por lo tanto, Dios le da al hombre la libertad de elección y Dios había preparado un plan en los siglos de la eternidad. La segunda persona de la deidad decidió, si el ser humano llegase a rebelarse, al igual que Satanás, y llegar a pecar, pues yo me ofreceré a venir a morir a este mundo y poder rescatarlo a él. Quiere decir entonces que Dios sí sabía que si el hombre pecaba, Dios lo iba a redimir, y quien se ofreció para esa labor maravillosa fue Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 8, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué declaración? Se refiere a una maravillosa, a una extraordinaria historia. El Cordero de Dios pronto iba a morir por la raza humana, y eso fue lo que sucedió. Satanás, producto de esto, sabiendo lo que iba a realizarse en el planeta, Satanás pudo haber dicho, ahora no continúo, pero Satanás decide continuar, Satanás decide seguir adelante. Y para poder entender nosotros el contexto del sufrimiento, del dolor, de las tragedias, nosotros debemos entender, queridos amigos, y Pastor Walter, debemos entender el marco y el conflicto cósmico que se está llevando en el universo entero. De esa manera nosotros podemos tener una idea por qué ocurre el dolor y por qué ocurre el sufrimiento. Y recuerda la historia bíblica que narra el libro de Job. Job era uno de los hombres más fieles en aquella época, Walter, y era un hombre obediente a Dios. Y un día, pues en la reunión, dice el capítulo 1, Dios hace un concilio celestial, y en ese concilio se presenta se presenta Satanás ante Dios, y Dios le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Job era fiel, era próspero, y el diablo inicia una conversación con Dios. Y le dice, pues bueno, lo que sucede es que Él te sirve y Él es fiel a ti porque tú le has dado todo. Quítale todo lo que Él tiene y verás que ya no te es fiel. Entonces Dios le dio libertad a Lucifer o a Satanás para que hiciera esto. Y en un día Job perdió absolutamente todo. Y Job se mantuvo, querido amigo, siéndole fiel a Dios. Pero el diablo nuevamente fue y habló con Dios. Y Dios le dice, ¿te has dado cuenta que el hombre sigue siendo fiel? Me pertenece, es un siervo muy especial. Lo que sucede es que no les ha tocado, tócalo a él para que tú veas. Y producto de eso Dios le permitió, te doy oportunidad para que lo puedas tocar, pero no lo vas a matar. Y la Biblia nos dice a nosotros que se le viene una gama de problemas a este caballero. Su cuerpo se llenó de cierto tipo de sarna y pues se revolcaba ahí en la ceniza, y pasaron muchos días. Fue visitado por amigos que durante una semana quedaron callados y pensaban que lo que estaba viviendo era producto de su desobediencia a Dios, pero él se mantuvo siendo fiel a Dios. ¿Quién provocó el sufrimiento de Job? ¿Quién fue el que lo puso a sufrir? ¿Dios o Satanás? La Biblia te deja claramente establecido que fue Satanás el que provocó el sufrimiento de Job. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. El concepto de la confianza de ese ser maravilloso llamado Job hacia Dios. Ahora, Walter, yo quisiera de repente preguntarte a ti de una manera más exacta, ¿por qué parece que Dios protege a algunos y a otros no los protege? ¿Por qué sucede esto? Bueno, para poder comprender eso, es necesario, queridos amigos, que entendamos que somos parte de un conflicto. Hay un conflicto real, ya se ha descrito, entre el bien y el mal. Y quiero que recordemos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. Voy a saltarme las primeras dos líneas del texto y dice así: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y la Biblia nos dice que desde que Cristo Jesús vino a este mundo y nació, Satanás trató de destruirlo. Quiso destruirlo en primer lugar con Herodes, el rey Herodes. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. No pudo. El ángel le dijo a José que fueran para Egipto. Dios lo protegió. Luego, cuando Jesús se bautizó, dice que fue tomado después por el Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto, Satanás trató también de destruirlo a través de la tentación. Pero Jesús salió victorioso a través de la palabra de Dios. Luego sabemos que quiso destruirlo en la cruz a través de los soldados romanos, pero no pudo. Aún estando en el sepulcro, quiso mantenerlo allí, pero tal como estaba escrito, Jesús resucitó al tercer día. Así que fue derrotado. No pudo Satanás contra Jesús. Por eso, Él ahora trata de destruir a los hijos de Dios. No lo pudo hacer con Jesús, lo quiere hacer con nosotros. Por eso Él busca separarnos de Dios. Él busca destruirnos. Así como ya escuchamos, Dios le permitió a Satanás tocar a su siervo Job. Así Dios muchas veces le permite que nosotros también seamos tocados por el sufrimiento. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Luis, Dios es bueno y Dios no quiere que como seres humanos suframos más de lo necesario, pero permite a Satanás tocarnos. Una pregunta: ¿cómo entender o por qué parece que Dios protege a algunos y a otros no? ¿Cómo entender que Dios nos ama si a veces tenemos que pasar por el sufrimiento? Bueno, lo primero, Walter, que hay que entender es que el sufrimiento no es provocado por Dios. Es Satanás quien se deleita, quien disfruta el sufrimiento. Nosotros podemos entender todo esto en el marco del conflicto cósmico que se está desarrollando en todo el universo. Un pequeño mundo en el vasto universo pecó, desobedeció a Dios. Y creo en gran medida que Cristo estuviese dispuesto a ir al hospital, a ir a la sala del enfermo, a sanar a las personas y todo esto. Pero la rebelión, como tú mencionaste al principio, Dios prefirió dejar que la rebelión madurara para que el universo entero se diera cuenta de que era Lucifer o Satanás el causante de todas las desgracias y de todos los problemas. Así que es imposible que podamos comprender las lágrimas, el dolor y el sufrimiento si nosotros lo hacemos aislado de lo que está aconteciendo en todo el planeta Tierra. Dios permite muchas veces las calamidades y permite que sucedan cosas en nuestra vida. Sin embargo, amigos, Dios no permite una prueba que tú no puedas resistir, como dice 1 Corintios. Y Dios está dispuesto a ayudarte a salir adelante. Yo no tengo dudas, Walter, de que el tiempo que tenemos es poco, pero debemos decidir confiar en Dios. Y creo que ese debiera ser nuestro compromiso. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, creo que Jesús me conduce hacia Él y me está guiando para que yo pueda alcanzar la salvación. Así es, Luis, interesante. Mientras tú preguntabas algo y explicabas también eso de la Biblia, yo pensaba, ¿será que Dios tiene favoritos?
¿Por qué a unos les permite sufrir, a otros no? Dios no tiene favoritos, queridos amigos. Recuerda, Abel murió, Esther fue protegida, los hebreos y Daniel fueron protegidos, otros como Esteban murieron, Pablo, pero todos tenían un propósito. Puede ser que hoy en día tú estarás diciendo, ¿por qué a mí me toca sufrir y a otro no? Dios quiere purificarnos a todos de tal manera que desea sacar de nosotros lo mejor para que podamos ser testimonio a los demás, pero el sufrimiento terminará. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 3 y 4, lo siguiente. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Luis, el sufrimiento terminará. Amén. La Biblia lo dice. Todo esto, queridos amigos, pasará, y el Señor establecerá un reino de paz donde ya no habrá sufrimiento, Luis. Creo que ha llegado el momento, Walter, para que tú y yo tomemos una decisión. Así es. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? En primer lugar, Walter, después de haber interactuado y ver lo que la Biblia nos dice, tenemos que tomar la decisión de vida eterna. Y esa decisión es entregarme a Cristo Jesús, dar mi corazón a Dios y entender que Él no es responsable de las cosas malas que suceden, sino Satanás. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? Yo estoy, Walter. Yo también. Amén. Y esperamos que tú también lo hagas. Vamos a orar entonces con nuestros amigos. Querido Padre Celestial, qué hermoso es saber que en esta oportunidad nos has hablado a la luz de la Biblia para comprender por qué sufre el ser humano. Hay una razón, hubo una rebelión, hay un conflicto real, pero Dios está aquí para protegernos y ayudarnos siempre. Amén. Que podamos entender que todo esto un día terminará y que el Señor ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, libre de sufrimiento, libre de tragedia. Que hoy decidamos estar allí y prepararnos para disfrutar esa patria y ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, y recuerda, nos encontramos en nuestro próximo programa. Aquí concluye Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Les esperamos en nuestro próximo programa.